Oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. El Srimad Bhagavatam, canto cuarto, la creación de la cuarta orden, capítulo 2. Daksha maldice al Señor Shiva. Vidura preguntó, ¿por qué Daksha, que tan afectuoso era con su hija, estaba envidioso de Shiva, que es la persona más apacible? ¿Por qué despreció a su hija Sati? El Señor Shiva, el maestro espiritual del mundo entero, está libre de enemistad. Es una personalidad pacífica y está siempre satisfecho en sí mismo. Es el más grande de los semidioses. ¿Cómo es posible que Daksha pudiera ser hostil hacia una personalidad tan auspiciosa? Mi querido Maitreya, renunciar a la propia vida es algo muy difícil. ¿Podrías explicarme, por favor, cómo es posible que un yerno y un suegro como Shiva y Daksha se enfrentaran con tanta aspereza como para que la gran diosa Sati abandonara la vida? El sabio Maitreya dijo, en el pasado, los líderes de la creación universal ejecutaron un gran sacrificio en el que se reunieron todos los grandes sabios, filósofos, semidioses y dioses del fuego, junto con sus seguidores. Cuando Daksha, el líder de los Prajapatis, entró en la asamblea, el lustre de su cuerpo era tan intenso como la refulgencia del sol. Toda la asamblea se llenó de luz y ante su presencia, las personalidades allí reunidas perdieron toda importancia. Impresionados por el lustre de su cuerpo, todos los dioses del fuego y demás participantes de aquella gran asamblea, a excepción del señor Brahma y el señor Shiva, dejaron sus asientos y se pusieron en pie, expresando así su respeto por Daksha. El señor Brahma, que precedía a la asamblea, recibió a Daksha con las formalidades debidas. Después de presentar sus respetos a Brahma, Daksha, siguiendo su indicación, tomó asiento. Pero antes de sentarse, Daksha se sintió muy ofendido de ver que el señor Shiva permanecía sentado, sin ofrecerle la menor muestra de respeto. En ese momento, Daksha se puso muy furioso. Con los ojos al rojo vivo, insultó al señor Shiva con durísimas palabras. Escúchenme todos con atención. Oh sabios brahmanas y dioses del fuego aquí presentes. Escúchenme, por favor, pues hablo de los modales de las personas educadas y no lo hago por ignorancia ni por envidia. Shiva ha arruinado la fama y el buen nombre de los gobernantes del universo y ha contaminado el sendero de la buena educación. Como no tiene vergüenza, no sabe comportarse. Él me ha reconocido ya como superior al casarse con mi hija ante el fuego y los brahmanas. Se ha casado con mi hija, que es igual a Gayatri, y ha querido hacerse pasar por una persona honesta. Tiene ojos de mono, pero a pesar de ello, se ha casado con mi hija, que tiene los ojos de un cervatillo. Aún así, no se levantó para recibirme, ni le pareció conveniente darme la bienvenida con palabras amables. Yo no tenía el menor deseo de entregar a mi hija a esa persona, que ha roto todas las normas de urbanidad. Es impuro, pues no cumple las reglas y regulaciones prescritas, pero me vi obligado a entregarle a mi hija, como el que enseña los Vedas a un Sudra. Vive en lugares muy sucios, en los crematorios, y anda en compañía de fantasmas y demonios. Desnudo como un loco, riendo y llorando, se unta todo el cuerpo con la ceniza del crematorio. No tiene costumbre de bañarse y se engalana con un collar de calaveras y huesos,
Así pues, Shiva es auspicioso solo del nombre. En realidad, es la criatura más demencial e inauspiciosa. Todos los seres alucinados, los más hundidos en la modalidad de la ignorancia, sienten cariño por él, y él es como un líder para ellos. A pedido del señor Brahma, yo le entregué mi casta hija, aunque él carece por completo de limpieza y tiene el corazón lleno de cosas desagradables. El sabio Maitreya continuó. Fue así como Daksha, viendo que el señor Shiva permanecía sentado como si estuviera en contra de él, se lavó las manos y la boca y lo maldijo con las siguientes palabras. Los semidioses son dignos de participar de las oblaciones del sacrificio, pero el señor Shiva, que es el más bajo de todos los semidioses, no debe recibir parte alguna. Maitreya continuó. Mi querido Vidura, a pesar de los ruegos de todos los miembros de la asamblea de sacrificio, Daksha, muy iracundo, maldijo al señor Shiva, salió de la asamblea y regresó a su casa. Nandishvara, uno de los principales seguidores del señor Shiva, al darse cuenta de que su señor había sido maldecido, se llenó de ira. Sus ojos se enrojecieron y se dispuso a maldecir a Daksha y a todos los brahmanas que, estando allí presentes, habían consentido que Daksha maldijese a Shiva con ásperas palabras. Todo aquel que haya aceptado a Daksha como la personalidad más importante, desdeñando al señor Shiva debido a la envidia, tiene poca inteligencia y por tener una visión dual de las cosas se verá privado de conocimiento trascendental. Una vida familiar que pasa por ser religiosa, pero en la que predomina la atracción por la felicidad material y por consiguiente la atracción por las explicaciones superficiales de los Vedas, despoja de su inteligencia al jefe de la familia y hace que se apegue a las actividades fruitivas como si fuesen la única realidad. Daksha cree que el cuerpo es la única realidad. Ha olvidado el Vishnu Pada o Vishnu Gati y lo único que le importa es la vida sexual. Por ello, dentro de poco tiempo tendrá cabeza de cabra. Con el cultivo de una educación y una inteligencia materialistas, algunas personas se han vuelto tan torpes como materia muerta y se enredan como ignorantes en las actividades fruitivas. Personas de esa clase han insultado al señor Shiva intencionadamente. Que sigan en el ciclo continuo de nacimientos y muertes. Que quienes envidian al señor Shiva, embrutecidos a causa de la atracción que sienten por el florido lenguaje de las encantadoras promesas de los Vedas, permanezcan apegados siempre a las actividades fruitivas. Estos brahmanas aceptan el sendero de la educación, la austeridad y los votos, solo como un medio de ganarse el sustento. No podrán distinguir entre lo que se debe y lo que no se debe comer. Conseguirán dinero, mendigando de puerta en puerta, buscando solamente la satisfacción del cuerpo. Cuando Nandishvara lanzó esta maldición contra los brahmanas de casta, el sabio Bhrigu reaccionó condenando a los seguidores del señor Shiva con esta fortísima maldición brahmánica. Ciertamente, aquel que haga el voto de satisfacer al señor Shiva o siga principios de este tipo, se volverá un ateo y se desviará de los mandamientos trascendentales de las escrituras. Los que hacen el voto de adorar al señor Shiva son tan necios que lo limitan dejándose el pelo largo. Una vez iniciados en el culto del señor Shiva, prefieren mantenerse en base de vino, carne y otras cosas por el estilo. Bhargu Muni continuó. Puesto que blasfemas contra los Vedas y los Brahmanas, que son seguidores de los principios védicos,
debe entenderse que ya te has refugiado en la doctrina del ateísmo. Los Vedas dan los principios regulativos eternos para el progreso auspicioso de la civilización humana. Principios que en el pasado se siguieron estrictamente. La suprema personalidad de Dios, que recibe el nombre de Janardana, el bien queriente de todas las entidades vivientes, es la prueba concluyente de este principio. En verdad que ustedes, los seguidores de Bhutapati, el señor Shiva, sin la menor duda, descenderán hasta el nivel del ateísmo por blasfemar contra los principios de los Vedas, que son el sendero puro y supremo de las personas santas. El sabio Maitreya dijo: ante este intercambio de maldiciones entre sus seguidores y los partidarios de Taksha y de Bhargu, el señor Shiva se entristeció mucho. Sin decir nada, abandonó el lugar del sacrificio, seguido por sus discípulos. El sabio Maitreya continuó: oh Vidura, los progenitores de la población del universo ejecutaron entonces un sacrificio que duró miles de años, pues el sacrificio es la mejor manera de adorar al Señor Supremo, Hari, la personalidad de Dios. Mi querido Vidura, portar los arcos y flechas, después de completar la ejecución de Yajna, todos los semidioses participantes en el sacrificio se bañaron en la confluencia del Ganges y el Yamuna. Ese baño se denomina Abravata Snana. Tras purificar su corazón de este modo, partieron hacia sus respectivas moradas.